Las superestrellas crecieron siendo fanáticos de WWE y en algunos casos aparecieron en la tele antes de subirse al ring. De WrestleMania entrevistas aleatorias, ve a estas superestrellas que aparecieron en televisión como fans. En el episodio de Raw del 2 de marzo de 1998, Kane y Paul Bearer iban a dar un saludo a 10 campanazos en honor a The Undertaker para burlarse del hecho de que la gran máquina roja lo incendió en el Royal Rumble. Cuando Kane atacó a un fan, la cámara captó a un joven y aterrorizado Johnny Gargano entre el público. Vimos a Charlotte Flair muchas veces en WWE. Hay registros de ella en WrestleMania 24 y en Raw la noche siguiente. Pero también salió repetidamente en WCW. Ella celebró con su padre cuando él capturó el título de WCW en Starrcade 1993. Luego, siendo adolescente, tuvo múltiples apariciones en Nitro en 1999 y 2000, incluyendo la vez que le mostró todo su desdén a Vince Russo. También le echó porras a su papá en The Great American Bash 2000, cuando enfrentó a su medio hermano David mano a mano. Durante la gira australiana en el 2007, Peyton Royce, de entonces 14 años, fue entrevistada junto a unas amigas sobre su hombre, John Cena. A Michael Cole le gusta decir que es la hora de la jefa cada vez que ve a Sasha Banks en la pantalla. Hace 10 años, estuvo en presencia de la jefa y ni siquiera se dio cuenta en el episodio número 900 de Raw en el 2010. La Roca fue la primera superestrella de tercera generación en WWE y siempre tuvo la mirada puesta en el entretenimiento deportivo. El joven grandioso fue visto en una edición de Championship Wrestling en marzo de 1984, mirando orgulloso a su padre, Rocky Johnson, en acción. En el episodio de Raw del 15 de agosto del 2005, la cámara captó a la sonriente Maryse en el público durante la entrada de John Cena. Esa misma noche, la ganadora del Diva Search 2005 fue anunciada, lo que debió haberle llamado la atención a Maryse, pues concursó el año siguiente. Después de WrestleMania 27, John Morrison visitó Washington DC para firmar algunas copias del evento en DVD. Puedes darte cuenta de que uno de los entrevistados fue The Velveteen Dream. Los usos crecieron en WWE, así que estuvieron en la tele algunas veces. La más notable cuando bailaron junto a su padre Rikishi en un episodio de WWE Confidential en el 2002. Pero debemos rectificar otra aparición. Vayamos a un episodio de Raw de 1997. Contrario a los rumores en internet, ese no fue ni Jimmy ni Jay. Fue su hermano, quien no le creyó nada a este Santa Claus impostor. En la edición de Raw del 29 de septiembre de 2003, AJ Lee puede ser vista en una fracción de segundo mientras espera en la fila para obtener sus boletos de WrestleMania 20. Luego de que la Fundación Hart prevaleció en una caótica lucha 5 contra 5 en In Your House Canadian Stampede, la familia corrió al ring, incluyendo a Natalya, Tyson Kidd y David Hart Smith, quienes debutaron juntos como la dinastía Hart más de una década después. Esa fue nuestra lista. ¿Te gustaría añadir algo más? Dínoslo en los comentarios. Soy Arturo de la Peña. Gracias por ver Let's This.